Bienvenidos a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Es una alegría para nosotros contar con tu compañía. Estamos convencidos de que Dios tiene un mensaje especial para ti. Nuestro objetivo, en el año de la esperanza, es que puedas llegar a tener una intimidad real y conozcas más de Jesús. Bienvenidos. A Juan 12, 26. Juan capítulo 12, versículo 26. Juan es el evangelio, el cuarto evangelio en la Biblia, escrito por el apóstol Juan, el discípulo amado, aquel que murió en la isla de Patmos. El evangelio de Juan no es un evangelio sinóptico, es un evangelio cristológico, y vamos a mirar precisamente Juan 12, versículo 26, y vamos a pedirle al Espíritu Santo para que hoy el Espíritu Santo nos revele lo que nos quiere enseñar de manera particular y de manera general, teniendo claros los contextos que Dios nos entrega para una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Juan 12, 26, y vamos a leerlo todos juntos en la Nueva Versión Internacional. Dice: quien quiera servirme, debe seguirme. Mire que el Señor es tan claro. ¿Quiere servirme? Debe seguirme. ¿Cierto? Muchas personas ponen el servicio por encima de su relación con Dios. De hecho, muchas personas basan la constancia y el fundamento de su fe en el servicio. Y es algo incorrecto. Porque el orden es que yo tengo una relación con Dios, yo lo sigo a Él, y el servicio es el resultado de esa relación con el Señor. Amén. ¿Queda eso claro o no queda claro? Entonces mire lo que dice. Volvámoslo a leer. Dice, versículo 26, otra vez: quien quiera servirme, debe seguirme. ¿Y qué dice después? Y donde yo esté, allí también estará mi siervo, a quien me sirva mi Padre lo honrará. Entonces, ¿a quién honra el Padre? A quien le sirve. ¿Y quién le sirve a Dios? Quien lo sigue a Él. Solo siguiendo al Señor podemos podemos servir a Dios de manera mucho más efectiva y eficaz. Primero es el Señor antes que el servicio. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo, cuando fue tentado, una de las respuestas que le dio a Satanás, o una de las defensas del Señor frente a las tentaciones del diablo, después de haber estado en el desierto, ¿qué le dijo el Señor? Le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Primero es que mi relación con Dios, y después, como resultado de mi relación con Dios, es el servicio. Amén. Ayer aprendíamos en el ayuno general, hablábamos de las dos vías y decíamos que una manera como yo puedo expresarle el amor a Dios es a través de el cultivar una vida devocional. Y hablábamos de que una vida devocional se cultiva en buscar a Dios por medio de su palabra, la revelación de su palabra, y teniendo una vida de oración continua. Y cuando yo cultivo una relación con Dios por medio de la oración y la palabra, pues de lo que de Dios recibo, pues eso me lleva ¿a qué? A servirle a Él. A servirle a Él con mis talentos, con mis habilidades, con mis capacidades, entendiendo que finalmente yo vine a este mundo a servir a los demás. Que soy un siervo de Dios. Amén. ¿Y qué dice entonces el tema aquí? ¿Qué dice aquí el versículo 26 en la parte B? Dice, y donde yo esté, oye, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Amén. Entonces no solamente yo debo escuchar la dirección de Dios, el consejo de Dios y seguir esa dirección, sino el tener claro que donde yo voy conforme a la dirección que Dios me dio, Dios está siempre conmigo.
O sea, diga, Dios está en todas partes. Pero quiero decirles una cosa, además de que Dios está en todas partes, para aquellos que profesamos una fe en Jesucristo y hemos hecho una confesión de fe voluntaria a través de una oración donde hemos dicho, Señor, te entrego mi vida, entra a mi vida, te reconozco como mi Señor y Salvador, dice la Escritura que el Espíritu Santo viene a morar en la vida del creyente y somos templo de su Espíritu. Y a donde nosotros vayamos, pues allá estará el Señor con nosotros. Amén, iglesia. Entonces, la reflexión de todo cristiano no debería ser estar pendiente si lo estás mirando o no lo estás mirando para hacer las cosas. Bien sea el actuar correcto o el no actuar correctamente. Porque si somos hijos de Dios, entendemos que el Señor está con nosotros. Hay gente que cree que usted va al prostíbulo y el Señor se queda afuera del prostíbulo cuidándole el carro. No, el Señor está en todas partes. Usted se va para la discoteca y usted es cristiano y el Señor está con usted en la discoteca. Puede que no esté celebrando su reggaetón despacito. Nada de eso, pero el Señor está en todas partes. Amén. Diga, el Señor está en todas partes, pero no hace parte de todas las cosas. Dígalo, por favor. ¿Qué significa esto? Que no es que Dios sea la madre tierra, el micrófono. Dios está en todas partes, pero no hace parte de todas las cosas. Amén. ¿Sí queda eso claro? Listo. Entonces, hoy quiero compartirles acerca de ser un siervo de Dios. En este mundo como en el que estamos, donde se le ha rendido culto a las grandes personalidades, ¿sí? Donde terminó siendo más importante lo estético que la vida de la persona, se le da más lo estético es importante, pero la estética sin ética es patética. Es decir, que es importante la estética, porque como hijos de Dios tenemos que procurar por las cosas bonitas, las cosas aseadas, en buenas condiciones, ser administradores de lo que Dios nos ha dado. Pero eso no puede convertirse a nosotros lo más importante. Lo más importante es el Señor y como resultado de eso, pues tenemos que ser buenos y fieles administradores de lo que Dios nos ha dado. Entonces, cuando hablamos que en este mundo donde lo más importante es el culto a la personalidad, entonces lo que se está buscando es hacer del hombre un ídolo. Entonces hoy en día y seguramente en algún momento todos hemos luchado con el hecho de buscar aceptación a través de aquellas cosas que el mundo demanda aceptación, que tiene que ver con la elocuencia, con la apariencia física, ¿sí? Y con la capacidad de expresar el conocimiento, ¿cierto? Pero resulta que nosotros tenemos una identidad definida en Cristo Jesús. Amén. Diga, yo soy un hijo de Dios. Diga, yo valgo la sangre de Cristo, dígalo. Mi valor está en lo que el Señor pagó por mí en la cruz. Entonces, cuando yo entiendo eso, así lo otro sea en algunos casos importante, no puede ser para mí lo más importante y yo no puedo poner mi valía en esas cosas. Amén. Entonces, todos nosotros somos siervos de Dios. Diga, soy un siervo de Dios. Y cuando yo digo que soy un siervo de Dios, seguramente usted estará pensando, ay, la prédica de hoy va a ser para la gente que sirve en la iglesia. No, en el lugar donde usted está, usted es un siervo de Dios. En su trabajo secular, como ingeniero, como arquitecto, como psicólogo, como médico, como albañil, como zapatero, usted es un siervo de Dios. Amén. ¿Y cuál debe ser la actitud del siervo de Dios? Porque ahorita mismo lo leíamos. ¿Y cuál debe ser la actitud del siervo de Dios? Vamos a mirar Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8.
que son valores que no podemos olvidar y que son importantes y necesarios como iglesia de Cristo en este mundo, para dar testimonio y ejemplo a todas las personas que nos rodean. Dios nos puso en este tiempo, queridos. En algunos casos uno escucha, pero es que las cosas que están pasando en la juventud, pero es que todo lo que hemos vivido, todo lo que ocurre, las leyes, cómo están legislando en contra de los principios de Dios, eso estaba profetizado en la Biblia hace mucho tiempo. Y Dios nos trajo a este mundo a vivir en este tiempo, pero Dios no ha perdido la eficacia de su poder. Dios sigue siendo Dios. Y Él no está enfermo ni está muerto. Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre Eterno. Y nos ha entregado su Espíritu. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Amén. Y en todas las circunstancias somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo el Señor. Él es la respuesta. Él es la salida. Él es nuestra ayuda. Él es nuestro aliento. Él es nuestro refugio. Dios es todopoderoso. Eres fiel y verdadero. Los tiempos cambian, pero Dios no cambia. Amén. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo Espíritu que hay dentro de nosotros. El mismo Espíritu que derribó las murallas de Jericó, que levantó a los muertos en los tiempos bíblicos, es el mismo Espíritu que hay hoy en nosotros. Nosotros tenemos que creer en Dios. Nosotros tenemos que creer en el Dios Todopoderoso. Nosotros tenemos que ser agresivos en la fe. Tenemos que ser gente arriesgada, que le cree a Dios, que sirve a Dios con pasión. Yo les decía en el primer servicio que qué vamos a hacer nosotros como Casa sobre la Roca frente a las últimas cifras de los 188 embarazos de niñas menores de 18 años que son madres solteras en los últimos 2 años. Problema del gobierno. El gobierno no lo ha podido solucionar. Eso tiene que convertirse en una carga, en el buen sentido de la palabra, para que la iglesia se movilice a hacer algo y podamos tener un proceso donde podamos reducir esas cifras de lo que está pasando a nuestro alrededor. Los índices de drogadicción cada vez aumentan. Las prácticas en nuestros jóvenes de satanismo, de hechicería, de brujería, de falsas doctrinas, e inclusive se han filtrado en la misma iglesia y en el colegio nuestro. ¿Y qué vamos a hacer? No podemos seguir siendo pasivos. La semana pasada 3 personas se suicidaron jugando el juego de la ballena azul en esta zona del país. 3 personas. Y son muchos más. Y el número cada vez aumenta. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia? Si somos siervos de Dios. No podemos seguir siendo indiferentes. Y vamos a mirar Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses 2, versículos 5 al 8. La actitud de ustedes debe ser como la del ídolo cantante. Debe ser como la de su papá maltratador. Debe ser como la de su mamá legona. Debe ser como la de su abuelo, como la de su tío, como la de su primo. Debe ser como la de el futbolista de turno, que termina siendo un modelo para la juventud actual. Pero ¿qué dice aquí? Esta palabra es tan actual como cuando se escribió. ¿Qué dice? La actitud de ustedes debe ser como ¿quién? Como la de Cristo Jesús. Como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente. Se hizo obediente
hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, debemos asumir la actitud de siervo que tuvo Cristo, la cual requiere humildad y obediencia. Ayer yo tuve la oportunidad de compartirles una pequeña enseñanza en el ayuno general y el Señor me regaló, como lo hemos compartido, hay unas letras que son la clave de la bendición para todo cristiano y que son O, B, D, C. Y el Señor me regaló un acróstico con esas letras. ¿Y qué significa obedecer? Significa obrar bien porque en Dios confío. Obedecer. Yo obedezco la instrucción de Dios. ¿Por qué? Porque en Dios confío. Amén. Esa es la obediencia. ¿Y la desobediencia qué es? Es buscar nuestro malestar. La obediencia nos lleva a un bienestar. La desobediencia nos lleva a un malestar. Es decir, que yo decido, porque finalmente el pecado ¿qué hace? Autodestruye la vida del creyente. Entonces yo decido autodestruirme, mis emociones, mi espíritu, mi cuerpo, o finalmente en obediencia, creyendo que Dios es bueno, es un Dios de amor que me ama y que todo lo que Dios dice con respecto a mí es para bien y que mi identidad está basada en lo que Él ha hecho por mí y lo que Él dice de mí. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Ser obedientes y ser humildes. Y cuando hablamos de humildad, no estamos hablando, humilde no es el que no tiene que comer o el que no tiene dónde vivir, porque yo conozco gente que no tiene dónde comer, no tiene que comer ni dónde vivir y es más orgulloso que aquel que tiene mucho. E inclusive puedo llegar a la conclusión que algunos están en esa condición porque el orgullo no los deja prosperar. Como también hemos podido darnos cuenta que hay gente que tiene mucho y todo lo basa en su orgullo. Pero ¿qué dice el Señor? Que debemos ser humildes y debemos ser obedientes. Obediente. Entonces diga conmigo, para ser obediente hay que ser humilde. Y para ser humilde hay que ser obediente. Amén. ¿Queda eso claro? Quiero que vamos a Mateo 20, versículo 27 al 28. Mateo 20, ¿qué dice ahí? Dice, el que quiera ser el primero, que corra más rápido, que se lea más libros, que sea el más bonito. ¿Dice eso? Ojo, con esto no quiero desvirtuar el hecho de que los cristianos nos esforcemos por ser buenos estudiantes, por ser excelentes, por ser buenos trabajadores. Claro, eso no podemos dejarlo a un lado, porque entonces nos volveríamos una sociedad mediocre. Y si en algo debe brillar el cristianismo, es que la gente cristiana debe velar por la excelencia. Amén. Que si usted es trabajador, usted es buen trabajador porque usted entiende que usted es un siervo de Dios y usted está sirviéndole a Dios a su trabajo y lo hace con excelencia. Amén. Que si usted está en la universidad, usted se esfuerza por estudiar bien porque usted sabe que a través de sus resultados usted está honrando a Dios y está dando un buen testimonio. Pero la vida no es eso. Eso es importante, sí, pero la motivación de la vida no debe ser buscar ser los primeros. La motivación de nuestra vida, ¿cuál debería ser? Servir al prójimo. Busco la excelencia, ¿para qué? Busco tener más dinero, ¿para qué? Busco crecer en mi empresa, ¿para qué? Busco tener una empresa, ¿para qué? Para generar más empleo, para poder tener unos buenos ingresos y bendecir mucha gente, para abrir posibilidades a muchas personas que lo necesitan.
¿Para qué nosotros oramos para que la iglesia crezca? Para que esta sociedad sea cada vez más diferente. ¿Para qué oramos? Para que los ministerios crezcan, para que la gente se involucre en las actividades de la iglesia, para que podamos construir una comunidad cristiana y eso que vivimos en la iglesia podamos llevarlo afuera de la iglesia y cumplir la gran comisión. Amén, iglesia. Entonces, ¿qué dice? El que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás, así como el Hijo del Hombre, el Dios Todopoderoso, quien se hizo hombre en la persona de Jesús, no vino para que le sirvan. ¿A quién le gusta que le sirvan? Yo creo que a todos nos gusta que nos sirvan, ¿o no? Cae mal que a usted le ofrezcan un café en la casa, que de vez en cuando le lleven el desayuno a la cama. ¿Cae mal eso? ¿Cierto que no? Cae mal que a usted algún día su esposa le haga un masaje, le sobe los pies, le lleve los zapatos. Eso no cae mal. Eso apenas veo codos moverse así. No lo digo para que usted le eche vainas a su esposa, no. Estoy diciendo simplemente que en algún momento a todos nos gusta que nos sirvan, ¿cierto? Pero ¿qué dice el texto ahí? Dice que el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino ¿para qué? Para servir y dar su vida en rescate por muchos, sin esperar nada a cambio. Amén. Solamente motivado por el amor. Y al hacerlo va a recibir recompensas. Amén. Entonces la pregunta es, ¿buscamos ser bendecidos por Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Oramos por eso? Oramos. ¿Quién no ora? Señor, dame plata para pagar las deudas. Yo creo que esa es la primera petición que está en las peticiones del año, ¿cierto? Que podamos cambiar el carro, que podamos mejorar la casa, que podamos percibir unos mejores ingresos. La pregunta es, ¿para qué? Es una buena pregunta, ¿o no? ¿Para qué? ¿Quién te garantiza que tú vas a pagar las deudas y no te vas a volver a endeudar? Es una reflexión solo que te hago. Mira cómo estaban tus deudas hace 10 años y cómo están hoy. ¿Las pudiste haber pagado? Sí. ¿Y hoy estás igual de endeudado? Tal vez. Pero la pregunta es, no los quiero poner aquí a incomodarlos ni nada de eso, pero lo que quiero que nos centremos es en el ¿para qué buscamos ser bendecidos? Para bendecir, para beneficiar, para ayudar, para servir a otros. Y cuando esa es nuestra motivación, nosotros seremos realmente bendecidos. Amén. Muy bien. Entonces, Jesús explicó nuestra relación con Él al decir, como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. Cuando respondemos a la invitación de Dios para Él salvarnos, Dios nos invita a participar en su misión para la redención del mundo. Finalmente, todos somos misioneros en este mundo. Amén. Misionero no es solamente aquel que va al África, aquel que va a la China, aquel que va a diferentes lugares, al Amazonas o al Chocó. Eso no solamente son los misioneros. Todos nosotros somos misioneros en este mundo. Todos vinimos a cumplir con una misión. Y cada uno de nosotros, hay personas que tienen un llamado a compartir a cierto grupo de personas, de la sociedad que tienen una necesidad específica, y esas personas tienen un llamado y tienen unas cualidades y unos dones y unos talentos en donde puede ser muy efectivo su servicio a esa comunidad. Pero no quiere decir que eso es solo para esas personas. No, todos somos misioneros. Amén. Diga, todos somos misioneros. Dígalo, por favor. Y así como todos en la iglesia somos siervos de Dios. Yo les decía, por ejemplo, en el primer servicio, es que el pastor está hablando de siervos de Dios. No, eso es una predicación para los ujieres, para la gente de la alabanza de Nicodemo. No.
Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es la alabanza de la iglesia? ¿Cuál debería ser la respuesta? ¿Quién es la alabanza de la iglesia? Los que se paran aquí, no. La alabanza de la iglesia somos todos. Hay un grupo de alabanza que son músicos que han puesto los talentos al servicio del Señor, pero la alabanza para Dios, ¿quiénes somos? Toda la iglesia. Amén. Cuando hablamos del ministerio, la iglesia tiene un ministerio de oración. Pero ¿quién es el ministerio de oración? ¿Quién debería ser el ministerio de oración? Toda la iglesia. ¿Por qué? Porque todos tenemos la obligación como creyentes de tener una relación personal, individual y práctica con el Señor. Amén. ¿Queda eso claro? Muy bien, sigamos entonces. Entonces, la salvación que Dios ofrece viene acompañada de un llamamiento para participar con Él en su visión. En esa nueva relación pasas a cumplir la función de siervo y Dios es nuestro amo y nuestro Señor. Quiero que vamos a Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 6. Jeremías 18, versículo 1 al 6. Yo les voy a hacer una pregunta, a ver si me la contestan. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre nosotros y los no creyentes? ¿Quién me dice? ¿Saben cuál es la diferencia entre nosotros y los no creyentes? Dios. Entonces, en este mundo de iguales, ¿qué marca la diferencia? Dios. El miércoles pasado, al final, le hicieron una entrevista al pastor José Ordóñez y le decía, dele un mensaje a la iglesia. Y él dijo, amen a Dios, chao. Y él dijo, no, pastor, pero diga otra cosa. Y dice, ¿qué más quiere que diga? Si finalmente yo soy un feo agraciado por la gracia de Dios. Y eso es lo que marca la diferencia en nosotros. Nosotros somos lo que somos por lo que Dios puede hacer en la vida de nosotros. Amén, iglesia. Amén. Porque o si no terminamos siendo como todos los demás. Pero lo que marca la diferencia entre nosotros y los que no creen en Dios es que Dios mismo. Y tiene que haber una diferencia. Amén. ¿Y qué creen ustedes en qué se debe mostrar esa diferencia? En el amor, en el servicio, en la misericordia, en la compasión. Amén. Bueno, sigamos entonces. Jeremías capítulo 18. Jeremías 18, versículo 1 al 6. Jeremías 18, que dice, esta es la parábola del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Resulta que Dios a veces utiliza situaciones en la vida para hablarnos. Dios nos habla a través de las circunstancias. Amén. No todas las veces, pero todas las veces yo tengo que evaluar las circunstancias y tener que pedir a Dios sensibilidad para que a través de la circunstancia que estoy viviendo, ¿qué es lo que Dios me quiere enseñar? Amén. Versículo 2. Ahora baja mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. ¿Qué hace un alfarero? Trabajar en el barro, ¿cierto? Moldear algo. ¿Y qué dice aquí? Pero la vasija que estaba modelando se deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija, hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace ese alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Entonces,
¿Cuál es la gran tragedia del mundo actual? Que Dios quiere hacer su obra en nosotros y a través de nosotros, y nosotros no queremos estar dispuestos a que Dios haga la obra. Usted sí se ha dado cuenta que la vida no es fácil, pero a veces nosotros hacemos que la vida sea mucho más difícil. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y Dios quiere hacer algo en nosotros, y como no estamos dispuestos, entonces el no estar dispuestos nos lleva a tener una rebeldía. Y como finalmente Dios ha puesto sus ojos en cada uno de nosotros, y tan buena obra que Él ha comenzado, Él promete a sí mismo irla perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús, pues van a haber momentos en que vamos a tener que aprender a las malas. Y como lo dice Neil Anderson, no somos lo que éramos antes, pero aún no hemos llegado a ser lo que Dios quiere que usted y yo seamos. Amén. Dios nos ama tal cual como somos, pero Dios no nos quiere dejar como estamos, porque Él quiere que usted y yo seamos como Cristo Jesús. Amén. Somos el barro en las manos del alfarero. Y si creemos que Dios es un Dios de amor, debemos creer que en medio de las situaciones difíciles que estoy padeciendo, si Dios lo permite, Dios me estará enseñando algo, y de eso va a salir algo bueno. Amén. ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Se acuerdan la bendición del fracaso hace 8 días? ¿Acaso la vida no es esa? La vida está llena de fracasos. No solamente fracasos que nosotros mismos producimos, que nosotros mismos ocasionamos, sino fracasos de cosas que pensamos que deberíamos hacer de cierta manera y que Dios tiene otra manera para hacerlas, pero que finalmente son para el bien de nosotros. ¿O no? ¿Es verdad o no es verdad? Diga, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme al propósito al cual hemos sido llamados. Entonces, somos arcilla, y como arcilla, ¿qué tenemos que hacer? Dejarnos moldear por el Señor. Amén. Cuando nos ofrecemos a Dios para ser sus siervos, su primera expectativa es transformarnos en el instrumento que Dios desea tener. Dios siempre trabajará en nosotros antes de trabajar a través de nosotros. Amén. La gente, miren, Dios no necesita hacedores. Dios necesita gente dispuesta para ser formada para que pueda realizar lo que Dios quiere hacer. Amén. Muchas veces no nos damos cuenta que a veces las cosas no nos salen como pensábamos, o la expectativa no se cumple, y lo que deberíamos pensar es que el Señor, más que permitirnos que se haga lo que queremos hacer, Dios está trabajando en nuestro interior. Dios está trabajando en nosotros. ¿Ustedes recuerdan lo que leíamos al principio? Quien quiera servirme, ¿debe qué? Debe seguirme, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que les dije? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Dios quiere trabajar más en ti que hacer algo a través de ti. Primero trabaja en ti y después hace a través de ti. Amén. Un día vino un muchacho y me dijo: pastor, yo quiero estar en la alabanza. Y le dije: listo, te doy la oportunidad de que estés en la alabanza. Pero te voy a hacer una pregunta. David, cuando Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu, David era llamado para que al tocar el arpa, el rey recibiera consuelo y el espíritu se fuera. Entonces yo le pregunté al joven: ¿tú crees que si tú interpretas el instrumento al estar en la alabanza, tú vas a interpretar el instrumento y los que estén en la iglesia vamos a ser liberados por medio
de lo que hay en tu corazón? Y me dijo, no. Y le dije, cuando estés preparado, vuelves. A veces no nos damos cuenta que el tema no es si sabemos hacer bien las cosas. El tema es cómo está nuestro corazón para que hagamos las cosas de manera correcta. Amén. Un día una persona me hacía reclamos por situaciones que estaba viviendo y yo le decía, ¿por qué no te pones a pensar qué cosas todavía están pendientes por resolver con el Señor? Amén. Y son cosas que nos confrontan y que nos ponen entre la espada y la pared, pero que finalmente son la verdad de Dios que nos llevan a la reflexión y esa verdad nos da libertad. Entonces, como siervos de Dios tenemos dos tareas: ser moldeables y permanecer a disposición de nuestro amo, el alfarero, para que Él nos use. Entonces el Señor nos usará como Él prefiere. Con nuestro propio esfuerzo no podemos hacer nada de valor para el reino de Dios. Dígalo conmigo, con mi propio esfuerzo no puedo hacer nada de valor para el reino de Dios. Entonces no me esfuerzo, sí, pero yo tengo que entender que me esfuerzo, pero que Dios tiene que estar dirigiendo mis acciones. Porque una cosa es el método del hombre y otra cosa es el método de Dios. El método del hombre puede traernos resultados temporales, pero el método de Dios puede que nos lleve a que el tiempo sea un poco más prolongado, pero nos da resultados eternos. Amén. Y vamos a mirar Juan 5:19, ¿qué dice? Dice Juan 5:19. ¿Qué dice? Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Si somos siervos de Dios, ¿qué deberíamos hacer? Consultar ¿a quién? Al que sabe. ¿Saben cuál es el método nuestro? Metemos la pata y después pedimos consejo. Y después buscamos saber quién nos ayuda a salir del hoyo. Y somos tan necios que estando en el hoyo, por necios y desobedientes, nos resentimos con Dios y peleamos con el Señor. Y no consultamos a Dios. Juan 15, versículo 5, ¿qué dice? Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. ¿Con qué versículo comenzó el pastor José Ordóñez el miércoles en la iglesia? Salmo 127. ¿Qué dice el Salmo 27? Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no edifica nuestra casa, nos la vamos a pasar peleando en nuestra casa. Si no involucramos a Dios en nuestros negocios, en nuestros asuntos, en nuestra profesión, en lo que hacemos, ¿qué va a pasar? Vamos a estar remando contra la corriente. Pero si decimos: Señor, hacemos lo que tenemos que hacer, desarrollamos nuestra profesión, nuestras labores, nuestras actividades, pero involucramos a Dios, sus principios, sus parámetros, sus valores, lo involucramos, lo hacemos parte, porque finalmente Él es el dueño de todo. Señor, enséñame todo lo que tú me has dado, cómo debo administrarlo. Y el Señor te va a poner tus clientes, te va a poner el negocio preciso, el lugar, la puerta que debes tocar. Pero muchas veces no lo tenemos en cuenta, porque creemos que el Señor solamente está en los templos el domingo. Tenemos un Dios que lo tenemos, algunos, y espero que no de la iglesia, lo tienen en una foto, en la casa, o en una imagen, como una simple estampa, y le rinden ídolo a esa estampa. Y les voy a poner un ejemplo.
con respecto a lo que les acabo de decir. ¿Usted para qué tiene la estampa y la imagen de Dios cuando usted puede hablar con Él personalmente? Es como si a usted el presidente Juan Manuel Santos le da una audiencia personal y usted llega a la oficina, al despacho personal de él, y previo a la oficina hay una foto del presidente con la esposa y sus hijos. Y usted está allí esperando y se pone a hablar con la foto. Y cuando lo pasan a hablar con el presidente, usted dice, no, yo ya hablé con la foto. Cuando usted puede tener una audiencia personal. Ese es nuestro Dios. Dios se hizo hombre en la persona de Jesús para que usted y yo tengamos una audiencia personal con Él todo el tiempo que queramos, sin restricción de horario. Él está en todas partes. Amén. Y Él es fiel y verdadero. Y su teléfono no está apagado, el WhatsApp no se le bloquea, no le entran virus, no se le acaban los datos, no se le bloquea el Facebook. No, Dios, la línea con Dios está todo el tiempo funcionando. Amén. Muy bien. Entonces Dios nos ha llamado como siervos en su obra y nos quiere invitar para hacer cosas que solo Dios puede lograr a través de nosotros. Amén, queridos. ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Usted no se ha puesto a pensar las cosas que usted ha logrado y alcanzado, que usted hoy en día piensa y usted dice, si no hubiera sido por el Señor, esto no hubiera ocurrido? ¿Sabe una cosa? Yo miro una foto mía de niño o en la adolescencia, la pongo aquí, y pongo una foto hoy aquí, y han pasado muchas cosas de aquí hasta acá. ¿Y saben cuál es la diferencia de esta foto y esta? La obra de Dios. Y yo, si yo hubiera visto, si yo estando aquí, estando aquí, pienso en esta imagen aquí, es más, ni siquiera me cabría en la cabeza. Es imposible. Pero hoy puedo decir, gracias por esta y gracias por esta, porque puedo ver la grandeza y el poder de Dios. Amén, iglesia. ¿Usted lo cree o no lo cree? Nosotros, tengo que hablar del testimonio en la iglesia. Nosotros llegamos a este lugar, estábamos en un lugar muy cómodo en la ciudad, donde pasaban todas las rutas de buses. El colegio estaba creciendo, teníamos que buscar un lote más grande. Estábamos cómodos y podíamos decirle a los padres de familia, tenemos hasta este grado, ya no vamos a ampliar más, listo. Pero Dios, ¿qué quería hacer con nosotros? Dios quiere impactar una ciudad a través de los hijos de Dios. Quiere impactar una sociedad a través de un colegio, a través de una universidad, a través de un hospital, a través de un ministerio específico. Amén. Y hay muchas cosas que Dios lo va a poner a usted a hacer y que usted dice, es imposible. Es imposible, no lo puedo hacer. Por eso el Señor dice, separados de mí, nada pueden hacer. ¿Cierto? Llegamos acá, compramos 20,000 metros cuadrados. Compramos 12,000 metros cuadrados. Hoy en día tenemos 21,000 metros cuadrados. No debemos un peso y todos los compromisos los tenemos al día. Llegamos con un colegio con ¿cuántos niños? ¿Como 100 niños? 110 niños. Hoy tenemos en el colegio 308 niños, con una proyección de 80 niños más para el próximo año. Estamos calificados como el primer colegio de acuerdo al índice sintético de calidad. Estamos en primer lugar en el departamento del Quindío, por encima del gimnasio inglés y del colegio San Luis Rey. ¿Cuándo en la vida yo llegué a pensar que eso iba a ocurrir? Uno sí dice, yo sí quisiera, pero uno dice, es imposible. ¿Pero qué necesitamos? Creerle a Dios. Hay una canción del grupo Rescate, grupo argentino, que se llama Buscando Lío. ¿Usted sabe que hay cristianos que no les gustan los líos? Ay, no, todo en paz, todo tranquilo.
¿Qué dice la canción? ¿Qué es buscar lío? Buscar lío es hacer cosas creyéndole a Dios que finalmente van a generar dificultades espirituales y oposición. Pero a eso Dios nos llama. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Es decir, que Dios necesita una iglesia atrevida para poder impactar esta sociedad. Si nosotros nos quedamos, no busquemos lío, quedémonos tranquilos, no molestemos a los vecinos, no tendríamos el otro parqueadero, no habríamos hecho el circuito, no estaríamos pensando en crecer el colegio y nos hubiéramos quedado y estaríamos aquí y estaríamos tranquilos, pero estaríamos muy mal y no hubiéramos avanzado nada. Y así es la vida, queridos. Para enfrentar nuevos retos de la mano de Dios se requiere perseverancia. Se requiere perseverancia. Y muchas veces situaciones que nos generan ansiedad, debemos decir gracias, Señor, porque esto me lleva a depender más de ti. Amén. Esto me lleva a creer que tú puedes hacer lo que para mí es posible. Es imposible, para ti es imposible. Lo que para mí es imposible, para ti es posible. Y yo te creo y camino hacia adelante. A mí una persona me dijo: pastor, usted se enloqueció, acabó con la iglesia, se la llevó para allá. Hoy en día han pasado 7 años y puedo decirle a esa persona: gracias, Señor, porque tú me has respaldado. Y yo no necesito pelear con argumentos, sino que Dios mismo, con acciones, respalde lo que se hace en obediencia a Él. Amén, queridos. Vamos a orar. Pero antes de orar, quiero que pensemos en lo siguiente. La salvación viene acompañada de un llamamiento para participar con Dios en su misión. Su misión de reconciliar consigo al mundo perdido. Ese llamamiento requiere que seamos siervos de Dios. Jesús nos ofreció el mejor modelo de siervo, tanto en humildad como en obediencia. Como siervo tienes que ser moldeable y permanecer a disposición del Señor para que Dios te use. Aunque te consideres una persona común y corriente, Dios va a prepararte. Luego hará su obra a través de ti para revelarse a un mundo que tiene una expectativa de Él. Miren, al Señor le fascina usar gente común y corriente para hacer cosas extraordinarias. Ese es su método. Ese es su método. No los Marvels ni los Avengers. No, gente común, porque aún los Marvels y los Avengers tienen sus propias debilidades, ¿o no? Superman tiene una debilidad. ¿Cuál es la debilidad de Superman? La kriptonita. Y aún Aquiles, ese personaje de la mitología griega, tenía una debilidad. ¿Cuál era la debilidad de Aquiles? ¿Alguien me la recuerda? Su talón. ¿Cierto? No hay algo más grandioso en la vida que poder ver que el Dios de toda la creación, todopoderoso, se hizo hombre y entregó su vida en una cruz y se hizo débil por nosotros, para que a través de su debilidad todos nosotros fuéramos engrandecidos delante del Señor, a través de nuestra dependencia de Él. Entonces, creámosle a Dios. Dios te quiere usar. Tú eres importante y valioso para Dios. Amén. ¿Cómo puedes tú servirle a Dios en el lugar de tu trabajo? ¿Cómo puedes tú impactar la vida de otros? Eres un siervo de Dios, queridos. Una de las cosas que nos ha enseñado el protestantismo es que el que le sirve a Dios no es el que trabaja en un ministerio tiempo completo en una iglesia.
sino que cada uno de nosotros debemos ver nuestra profesión como una vocación de servicio a la sociedad, en donde allí también estamos cumpliendo la misión que el Señor nos ha entregado. Amén, queridos. Quiero que cerremos nuestros ojos y oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios. Te amamos, Señor. Te seguimos de todo corazón y queremos servirte, Dios. Enséñanos a crecer en nuestra relación contigo, a entender que lo más importante es que tú trabajes, que te dejemos trabajar en nosotros, que seamos moldeados como el barro, Dios, para que esa gran obra que tú quieres hacer en nosotros y a través de nosotros pueda ser mucho más efectiva, Dios, y que podamos dar testimonio a esta sociedad. Padre, oramos por este departamento que tanto necesita de ti. Oramos por los hogares, por las familias. Oramos, mi Dios del cielo, por lo que está pasando en nuestros jóvenes. No queremos seguir viendo más aumentar cifras de jóvenes, niñas, madres solteras antes de cumplir los 18 años, Dios. No queremos, Dios del cielo, ver más niños abandonados y ver cómo crecen las cifras de los niños abortados, mi Dios. No queremos seguir viendo cómo crecen los suicidios producto de la desesperanza en medio de la sociedad, mi Dios. Señor, estamos cansados de ver cómo cada día se acaban más y más matrimonios, mi Dios. Señor, no queremos ver más jóvenes involucrados en el satanismo, tal vez buscando hallar el sentido de su vida en doctrinas equivocadas, mi Dios, cuando tú eres la respuesta, mi Dios. Enséñanos a ser una iglesia relevante y a ser una iglesia influyente en medio de nuestra sociedad, Señor. Hoy renunciamos a tanto legalismo en medio de nosotros y tanta religiosidad que muchas veces esos prejuicios son los que nos impiden dar a conocer el amor de Dios en medio de la comunidad, Señor. Permítenos, Dios del cielo, ser una iglesia con los brazos abiertos, Dios. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Trae consuelo a aquellos que lo necesitan, Señor, y que podamos entender, Señor, que en este mundo tendremos aflicción, pero hoy confiamos en ti porque tú has vencido al mundo, Dios. Tú eres nuestra respuesta, Señor. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Sabemos que Dios habló a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Conéctate con nosotros. En Casa Roca somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Seguimos en contacto.